Hola, hola, ¿cómo andan? Chitec, qué copado tenerlos de nuevo en el Deep Dive. Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en un tema clave para todos nosotros los argentinos. Los poderes del Estado argentino. Exacto, un tema fundamental. ¿Alguna vez se preguntaron cómo funciona todo esto de los poderes? Seguro que sí, es algo que a veces parece un poco complicado. Bueno, hoy les vamos a dar una masterclass completa, usando como base un documento que parece ser de una materia de administración de nivel universitario. Ajá, Se llama DBI IU7 Poderes del Estado, OSHTEC 2022.pdf. interesante. Prepárense para convertirse en expertos en la Constitución. Dale que sí. La idea es que al final de este deep dive puedan entender a la perfección cómo se dividen los poderes del Estado, qué hace cada uno, cómo interactúan entre sí. Eso, Vamos a analizar la Constitución paso a paso, sin dejar nada fuera, me encanta. desde el poder legislativo hasta el judicial. Y ojo, que también vamos a hablar del famoso cuarto poder. ¿De qué se trata? Ya lo vamos a descubrir. Cuarto poder. Me dejaste con la intriga. Pero bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué? El documento que estamos usando arranca con una idea simple pero poderosa. Poder órgano. Así es. ¿Qué significa esto? Que cada poder del Estado es como un órgano, ¿no? Ajá, Con una función específica. claro. Y antes de meternos de lleno en cada uno, hay dos términos claves que tenemos que tener bien en claro. Dale. Ley formal y ley material. ¿Esas qué significan? La ley formal se refiere a cómo se crea una ley, ¿viste? Los debates, las votaciones, todo eso. Ajá, como el paso a paso. Exacto. Y la ley material se refiere al contenido de la ley, Ajá. a las normas y reglas que impactan en la vida de la gente. O sea, una es la forma y la otra es el fondo, ¿no? Tal cual. Clarísimo. Ahora sí, vamos a meternos en el primer poder, el legislativo. Dale. Y adivinen qué. Argentina, como muchos países, tiene un sistema bicameral. ¿Qué quiere decir esto? Que el Congreso se divide en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Exactamente. ¿Y por qué dos cámaras? Bueno, cada una tiene una forma distinta de representar al pueblo. Los diputados representan al pueblo directamente, según la cantidad de habitantes. Cuanta más gente tiene una provincia, más diputados tiene en la Cámara. Claro. Los senadores, en cambio, representan a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires de forma igualitaria. Cada provincia tiene 3 senadores, sin importar la cantidad de habitantes. Mira vos. ¿Y eso por qué? Bueno, es un sistema que busca equilibrar los intereses del pueblo y de las regiones. Es re interesante pensarlo, che. ¿Será mejor que una cámara represente a todos por igual o que dos cámaras equilibren los intereses regionales y poblacionales? Difícil, ¿eh? Sí, es un tema para debatir. Totalmente. Bueno, por ahora vamos a enfocarnos en la Cámara de Diputados, a la que a veces se le dice Cámara Baja. Dale. ¿Cuántos diputados hay? Son 257 miembros elegidos por un periodo de 4 años. Y ojo que pueden ser reelegidos indefinidamente. Mira vos. Para ser diputado hay que tener al menos 25 años, ser argentino nativo o naturalizado con 4 años de ciudadanía. Ajá. Y también hay que cumplir con algunos requisitos de residencia en la provincia que se quiere representar. Claro, para que conozcas la realidad de la gente que vas a representar. Exactamente. Sí. Y no nos olvidemos del poder que tienen los diputados de iniciar el juicio político. Ah, sí, importante. Es decir, pueden iniciar un proceso para destituir a altos funcionarios. Altos funcionarios, sí, como el presidente, el vicepresidente o los jueces de la Corte Suprema. Tremendo poder. Sí, es un mecanismo clave para que el Congreso pueda controlar a los funcionarios y exigirles responsabilidades. Como una herramienta para evitar abusos de poder. Exacto. Buenísimo. Ahora, vamos a la Cámara de Senadores, la Cámara Alta. ¿Verdad? Acá tenemos 72 senadores. 3 por cada provincia y 3 por la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Cumplen un mandato de 6 años y, al igual que los diputados, pueden ser reelegidos indefinidamente. Correcto. Los requisitos para ser senador son un poco más estrictos. Sí, un poco más. Hay que tener al menos 30 años, ser argentino nativo o naturalizado con 6 años de ciudadanía Ajá. y cumplir con los mismos requisitos de residencia que los diputados. Así es. Lo interesante de esta Cámara es que tiene la autoridad exclusiva para aprobar la Ley de Coparticipación Federal. ¿Qué es esto? Bueno, esa ley define cómo se distribuyen los ingresos tributarios del Estado Nacional entre las provincias. Mira, Jus, Imagínate el poder que tiene el Senado para definir el desarrollo de cada región. ni hablar. Y hablando de poder, ¿se acuerdan del juicio político que mencionamos antes? ¿Y? Bueno, el Senado es el encargado de llevar a cabo el juicio a los funcionarios acusados por la Cámara de Diputados. Exacto, trabajan en equipo, O sea que trabajan en equipo para controlar a los demás poderes. tal cual. Es un sistema de controles y equilibrios. Interesante. Ahora, el siguiente concepto puede parecer un poco complicado al principio,
pero presten atención porque es importante. Se llama delegación legislativa. ¿De qué se trata? Bueno, a ver. En ciertas situaciones, el Congreso puede darle un poder limitado al Poder Ejecutivo. ¿Cómo es eso? Es como decirle, che, encárgate vos de este tema específico por un tiempo. Ah, ya veo. Pero ojo, esto solo se permite en áreas bien definidas, como la administración o las emergencias públicas, y con un límite de tiempo. Bueno, es que el Ejecutivo puede hacer lo que quiera. No, para nada. Es una forma de agilizar las cosas, pero siempre respetando la división de poderes. Exactamente. Buenísimo. Y hablando de poderes, hablemos del poder ciudadano. Me encanta este tema. La Constitución Nacional le da a los ciudadanos el poder de participar en el proceso legislativo. ¿Cómo? A través de dos mecanismos: la iniciativa legislativa popular y la consulta popular. Dos herramientas muy importantes para la participación ciudadana. Totalmente. Con la iniciativa legislativa popular, los ciudadanos pueden proponer leyes a la Cámara de Diputados. Exacto. Claro, hay algunas excepciones. No se puede proponer cualquier cosa. Claro, por ejemplo, no se pueden proponer reformas constitucionales, tratados internacionales, impuestos o temas penales. Pero aún así, es una herramienta poderosa. Sin duda. Y después tenemos la consulta popular. ¡Uy! Esto es cuando el Congreso somete un proyecto de ley a votación popular. Exacto. Y si la mayoría vota sí, ¡pum!, Ah, convierte en ley. tal cual. El pueblo decide. Increíble. Bueno, antes de pasar al Poder Ejecutivo, vamos a mencionar a otros dos actores claves en el panorama legislativo: la Defensoría del Pueblo y el presupuesto. Dale. Empecemos por la Defensoría del Pueblo. ¿Qué es? ¿Qué hace? La Defensoría del Pueblo es como un guardián de los derechos del pueblo. Ajá. Protege los derechos humanos y otras garantías constitucionales, asegurándose de que todos sean tratados de manera justa y equitativa. Interesante. ¿Y el presupuesto? El presupuesto es básicamente un plan financiero detallado del Estado, ¿viste? Aprobado por ley para un periodo específico. O sea, es como un mapa de ruta que indica cómo el gobierno va a gastar la plata. Perfecto. Ya tenemos a los jugadores, los poderes y las ideas principales. Pero ¿cómo se convierte un proyecto en ley en Argentina? ¿Cuál es el paso a paso del proceso? Buena pregunta. A ver, todo comienza con una idea. Esa idea se transforma en un proyecto de ley y se presenta en una de las cámaras, la que se llama Cámara de Origen. ¿Cámara de Origen? Sí, puede ser la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, depende del tema del proyecto. Ah, claro. Por ejemplo, los proyectos relacionados con impuestos siempre se originan en diputados. Ok. ¿Y después? Una vez que se presenta el proyecto, se envía a la mesa de entrada, que es como el centro administrativo de la Cámara. Ajá. Desde ahí se lo deriva a una comisión específica para que lo revisen y lo discuta. ¿Y quiénes están en esas comisiones? Las comisiones están formadas por miembros de distintos partidos políticos, así se aseguran de que haya diferentes puntos de vista. Claro, para que no sea un solo grupo el que decide. Exacto. Interesante. ¿Y qué pasa después de la comisión? Bueno, la comisión emite un dictamen. Un dictamen. Sí, es como su opinión sobre el proyecto. Pueden recomendar su aprobación, su rechazo o incluso proponer modificaciones. Ah, ya entiendo. Es como un primer filtro para que solo lleguen al recinto los proyectos más viables. Tal Y cual. ahí es donde se pone bueno, ¿no? Cuando llega al recinto para el debate. Ay, sí que cero. ¿Se recuerdan del quórum que mencionamos antes? Sí. Para que una sesión pueda comenzar, más de la mitad de los miembros de la Cámara tienen que estar presentes. Así es. Y una vez que empieza la sesión, se lee el proyecto en voz alta y después a debatir. Ay, se prende fuego el recinto. Ajá. Los distintos partidos políticos pueden expresar sus opiniones, argumentar sus puntos de vista, intentar convencer a los demás. Es un momento clave del proceso democrático, ¿no? Asegurarse de que todas las voces sean escuchadas. Totalmente de acuerdo. Y después del debate llega el momento de la verdad, la votación. El momento clave. Y acá es donde las cosas se ponen un poco técnicas. Sí, un poco. Porque para aprobar una ley se necesitan distintos tipos de mayorías, depende del tipo de ley. Exacto. Para las leyes comunes basta con una mayoría simple, o sea, más de la mitad de los presentes. Pero para las reformas constitucionales u otras cosas importantes, se necesita una mayoría calificada de 2/3. Ok, entiendo. Entonces, imaginemos que tenemos un proyecto de ley que ya pasó por todo el proceso en la Cámara de Origen. Ajá. ¿Qué pasa después? Pasa a la Cámara Revisora. Claro, la otra Cámara. Exacto. Y ahí se repite todo el proceso. Revisión, debate, votación. Si la Cámara Revisora lo prueba sin cambios, se envía al presidente para que lo firme y se convierta en ley. Y si la Cámara Revisora quiere hacer cambios. Ahí se complica un poco la cosa. El proyecto vuelve a la Cámara de Origen para que vean los cambios. Pueden aprobarlos, rechazarlos o intentar llegar a un acuerdo. Es como un partido de ping-pong, ¿no? Tal cual.
Un partido de ping-pong legislativo. Ajá. Y al final, ¿quién tiene la última palabra? Bueno, el presidente tiene el poder de vetar un proyecto, o sea, devolverlo al Congreso para que lo revisen. Ajá. Pero el Congreso también puede anular el veto del presidente si hay una votación de 2/3 en ambas cámaras. Mira vos. Es todo un tema de equilibrio, ¿no? Sí. Se trata de que ninguna rama del poder tenga demasiado poder y que todas se controlen entre sí. Me encanta. Un sistema complejo, pero que busca la justicia y la representatividad. Exactamente. Bueno, ahora que ya sabemos cómo funciona el poder legislativo, vamos a pasar al poder ejecutivo. ¿Te parece? Dale, vamos. Prepárate para hablar del presidente y sus funciones. Ahí vamos. El presidente tiene una gran responsabilidad, ¿no? Sin duda. La Constitución Nacional le da al presidente un montón de poderes y responsabilidades. Muchísimas. Desde nombrar funcionarios hasta comandar las Fuerzas Armadas. Uf. Y ni hablar de negociar tratados internacionales o representar al país en el exterior. Es un rol súper importante, con muchísimas facetas. Ni hablar. Y no nos olvidemos de los decretos presidenciales. Esas herramientas le dan al presidente la posibilidad de actuar rápido y con decisión, sobre todo en momentos difíciles. Sí, los decretos son muy importantes. Ya hablamos de los 4 tipos, ¿te acuerdas? Sí, los autónomos, los reglamentarios, los delegados y los de necesidad y urgencia. Exacto. Cada tipo tiene su propio propósito y sus límites, ¿no? Claro, para mantener el equilibrio entre los poderes, ¿quieres que repasemos cada uno con un poco más de detalle? Dale, me parece una buena idea. Empecemos por los decretos autónomos. Perfecto. ¿Cuándo se usan? ¿Qué límites tienen? Bueno, los decretos autónomos se basan en las facultades que la Constitución le da al presidente. Es como si dijera, esto está dentro de mi autoridad, así que lo voy a hacer. Pero ojo, hay límites. ¿Cómo cuáles? No pueden contradecir las leyes que ya existen ni cambiar la Constitución. Claro, tiene sentido. Entonces, son para cuestiones que están claramente dentro de las atribuciones del presidente, pero que no están reguladas por una ley específica. Exactamente. Ok, entiendo. ¿Y los decretos reglamentarios? Esos decretos sirven para aclarar e implementar las leyes que aprueba el Congreso. Es como ponerle los detalles a la ley, ¿viste? Ajá. Por ejemplo, imagínate que el Congreso aprueba una ley para crear un nuevo programa social. El presidente puede usar un decreto reglamentario para establecer los requisitos específicos para acceder a ese programa. Claro, como para poner en práctica lo que dice la ley, pero con detalles más precisos. Exactamente. Genial. ¿Y los decretos delegados? Bueno, esos se usan cuando el Congreso le delega al presidente la facultad de ocuparse de un tema específico. ¿Te acuerdas de la delegación legislativa? Oye, sí. Bueno, acá entra en juego. Por ejemplo, el Congreso puede delegar en el presidente la facultad de fijar los aranceles de importación de ciertos productos por un tiempo determinado. Ah, ya veo. Es como si el Congreso le diera al presidente un poder limitado para actuar en su nombre. Exacto. Interesante. Y por último, ¿qué hay de los decretos de necesidad y urgencia? Bueno, estos decretos se usan en situaciones excepcionales, cuando no hay tiempo para esperar a que el Congreso apruebe una ley. Ah, claro, como en una emergencia o una crisis. Exactamente. Es como un poder especial para actuar rápido. Sí, pero ojo, que también hay reglas estrictas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, no pueden usarse para modificar leyes penales, leyes sobre impuestos, leyes electorales, ni derechos políticos. Y también tienen que ser firmados por el presidente, el jefe de gabinete y todos los ministros. Mira vos. Es un asunto serio. Sí, no es un poder que se usa a la ligera. Ok, entonces tenemos los decretos autónomos para cosas que están dentro de las atribuciones del presidente, los reglamentarios para detallar la aplicación de las leyes, los delegados para poderes que le delega el Congreso y los de necesidad y urgencia para situaciones de emergencia. ¿Cuántos decretos? Sí, un montón. Y aparte de los decretos, ¿qué más puede hacer el presidente? Bueno, también puede firmar tratados internacionales. Tratados internacionales. ¿Sobre qué temas? Sobre un montón de temas, desde comercio hasta medio ambiente, pasando por seguridad y cooperación internacional. Eso sí, para que un tratado entre en vigor, tiene que ser aprobado por el Congreso. Ah, claro, para que no sea el presidente solo el que decida. Exacto, el Congreso siempre tiene la última palabra. Y hablando de cosas importantes, el presidente puede declarar la guerra. No, esa facultad la tiene el Congreso. El presidente solo puede usar las Fuerzas Armadas si hay una agresión extranjera, Ah, ok. pero en ese caso tiene que avisarle al Congreso inmediatamente. Es como un sistema de doble control, ¿no? El presidente puede actuar rápido si hay una amenaza, pero el Congreso decide si se declara la guerra o no.
Exactamente. Interesante. Y hablando de seguridad, el presidente puede declarar el estado de sitio. Sí, en caso de conmoción interior o ataque exterior, ¿Y qué significa eso? que el gobierno puede tomar medidas excepcionales para restablecer el orden y la seguridad. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, restringir la libertad de circulación o de reunión. Pero ojo, el estado de sitio también tiene que ser aprobado por el Congreso. Y supongo que tiene una duración limitada, ¿no? Sí, claro. Es una herramienta poderosa, pero solo se usa en situaciones extremas. Ya veo. Cambiando un poco de tema, ¿qué papel juega el presidente en el nombramiento de los jueces? Bueno, el presidente nombra a los jueces de la Corte Suprema, pero con el acuerdo del Senado. Ah, o sea que no puede nombrar a cualquiera. No, necesita la aprobación del Senado. Y para los jueces de los tribunales inferiores es igual. Para los jueces de los tribunales inferiores, el presidente elige de una lista de candidatos que propone el Consejo de la Magistratura. Ajá. Y también necesita la aprobación del Senado. Mira vos. O sea que, aunque el presidente es el jefe del Poder Ejecutivo, también tiene influencia en el Poder Judicial. Exacto. Es parte de ese sistema de controles y equilibrios que busca evitar que un solo poder tenga demasiado poder. Me encanta. Un sistema complejo, pero que está pensado para que las cosas funcionen bien. ¿Y ahora qué? Pasamos al Poder Judicial. Dale. Hablemos de los guardianes de la Constitución. Me intriga. Contame más. Bueno, el Poder Judicial es el encargado de defender la Constitución y de que se cumplan las leyes. O sea, que son como los que controlan que todo funcione dentro del marco legal. Exacto. ¿Y cómo hacen eso? Tienen la facultad de control de constitucionalidad. Eso significa que pueden invalidar las leyes que van en contra de la Constitución. ¡Wow! Es una gran responsabilidad. ¿Y cómo se asegura su independencia? La Constitución les garantiza la inamovilidad en sus cargos y la intangibilidad de sus sueldos, ¿Qué significa eso? que no los pueden echar de su cargo sin un motivo justificado y que su sueldo no puede ser modificado. Ah, entiendo. Es para que no puedan ser presionados por el poder político o económico. Exactamente. Se busca que las decisiones judiciales se basen en la ley y no en intereses particulares. Me parece fundamental. Un poder judicial independiente es esencial para un país democrático. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora que sabemos para qué sirve el Poder Judicial, contame un poco sobre cómo está organizado, cómo funciona en la práctica. Argentina tiene un sistema judicial dual, con tribunales federales y provinciales que funcionan en paralelo. En paralelo, ¿qué significa eso? Que hay dos sistemas judiciales que funcionan al mismo tiempo, uno para el ámbito federal y otro para el provincial. Ah, ya veo. ¿Y qué tipo de casos se tratan en cada uno? Los tribunales federales se encargan de los casos que tienen que ver con la Constitución, los tratados internacionales y las leyes federales. Los tribunales provinciales, en cambio, se encargan de los casos que tienen que ver con las leyes de cada provincia. Es como si tuviéramos dos países en uno, en términos judiciales. En cierto modo, sí, pero hay mecanismos para que ambos sistemas se coordinen y cooperen. Claro, para que no haya contradicciones ni conflictos. Exactamente. Que entiendo. Y en la cima de todo este sistema judicial está la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿verdad? Así es. La Corte Suprema es el máximo tribunal del país. ¿Y cuántos jueces la componen? Está compuesta por 7 jueces. ¿Y quién los nombra? Los nombra el presidente, con el acuerdo del Senado. Ya veo. ¿Y cuál es la función principal de la Corte Suprema? Su función principal es interpretar la Constitución y garantizar que las leyes y las acciones del gobierno se ajusten a ella. O sea, que son como los guardianes máximos de la Constitución. Exactamente. Interesante. Bueno, creo que ya hemos hablado bastante sobre los 3 poderes del Estado. Sí, eso es cubierto bastante terreno. Pero me queda una duda. ¿Qué pasa con el cuarto poder? Ese que mencionamos al principio. El documento dice algo al respecto. No, el documento no habla específicamente del cuarto poder. ¿Y por qué crees que es eso? Bueno, el documento se enfoca en los poderes del Estado que están establecidos en la Constitución. Ajá. El cuarto poder es un concepto más amplio que se refiere a la influencia que tienen otros actores en la política y en la sociedad. Ya veo. ¿Y cuáles serían esos otros actores? ¿Podrías darme algunos ejemplos? Claro. Los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, las empresas. También podríamos incluir a la iglesia, las universidades, los clubes de fútbol. Son un montón. Sí, son actores que, sin formar parte del Estado, tienen una gran capacidad de influir en la sociedad. ¿Y cómo influyen? Pueden influir de muchas maneras.
Por ejemplo, los medios de comunicación pueden influir en la opinión pública. Las organizaciones no gubernamentales pueden presionar al gobierno para que cambie sus políticas. Los sindicatos pueden negociar mejores condiciones laborales para sus afiliados. Y las empresas pueden influir en las decisiones del gobierno a través del lobby. Claro, tienen poder para movilizar a la gente, para generar opinión, para presionar al gobierno. Es un poder que no está escrito en la Constitución, pero que existe. Exactamente. Y me imagino que ese poder puede ser usado para bien o para mal. Sí, por supuesto. Depende de quién lo use y con qué fines. Por ejemplo, los medios de comunicación pueden ser una herramienta para la libertad de expresión o pueden ser usados para manipular a la opinión pública. Tenés razón. Es un arma de doble filo. Bueno, creo que esta charla sobre el cuarto poder nos deja una enseñanza importante. ¿Cuál? Que no solo hay que prestar atención a los poderes formales del Estado, sino también a la influencia que tienen otros actores en la sociedad. Totalmente de acuerdo. Es importante estar informados, participar y controlar a todos los que tienen poder, ya sean parte del Estado o no. Sí, la participación ciudadana es fundamental. Bueno, creo que con esto hemos cubierto bastante terreno en este deep dive sobre los poderes del Estado argentino. Sí, hemos analizado el tema con bastante profundidad. Espero que les haya servido para entender un poco mejor cómo funciona este complejo sistema. Ojalá que sí. Es un tema importante para todos los argentinos. Y recuerden, el conocimiento es poder. Cuanto más sepamos sobre cómo funciona nuestro sistema político, más herramientas tendremos para defender nuestros derechos y construir un país mejor. Muy bien dicho.